Listo, ya está grabando. Entonces, a ver, tengo el siguiente ejercicio. Déjenme ponerle un tamaño mayor. Supongo que todavía no es totalmente legible. Ahora espero que se vea mejor. Bien. Bien, supongo que lo que enviaste en esta ocasión, Ariel, fue tu propuesta para lo de la expresión regular que genera el lenguaje que contiene un número impar de as. Ujú. Sí, 4. Perfecto. A ver. Ahí tienes una A. Después, suponiendo que ahí se genere cualquier cosa que contenga una A. Ajá. Tendrías que, suponiendo que lo que se genera aquí en el paréntesis, suponiendo que esto no es epsilon, se va a contener un número par de A's, ¿no? Ujú. Y dado que tienes acá un impar, garantizas que sea impar al final. Sí, podría ser, pero te das cuenta que aquí lo que estás pidiendo es que primero aparezca esta A. A lo mejor, no sé si podría ocurrir que primero aparezcan el número par de A's, pero no sé si si da el mismo efecto. ¿Es posible generar con esto una cadena que contenga, por ejemplo, 16 A's? Sí, sí se puede. Sí, me parece que sí, estás bien entonces. Bueno, si es que va a sugerir que pusieras un más y la misma expresión, pero invirtiendo los factores. Primero, después este y primero este, pero me parece que el efecto es el mismo al final. Entonces está bien. Bueno, perfecto. A ver, permítanme, ¿alguien quiere entrar o quiere decir algo? Ahí está, ya se unió alguien más a la clase. Ahora sí continúo. Bien. Los otros todavía no los haces, ¿verdad, Ariel? Nada más es este el que me mandaste, ¿no? Sí, del 1 al 4. Fue el Del que 1 me al falta. 4. Ajá, pero habíamos revisado los anteriores, ¿no? Sí, ya esos ya. Ya está. Entonces, bueno, bien, pues gracias por enviar tu propuesta. Y nadie más envió entonces nada, ¿verdad? Bueno, en ese caso, pues voy a empezar con la clase de hoy. Permítanme un momento. Aquí está. Bien. Todo el mundo puede verla bien, ¿verdad? A ver, déjenme ver si así se ve mejor. Me parece que sí. Bien, habíamos entonces presentado ejemplos de expresiones regulares y lo que me faltaba por demostrar es que, pues ya sea que usáramos expresiones regulares, patrones o cualquier otra cosa, pues teníamos el mismo resultado al final, lenguajes regulares. En mis láminas primero demuestro la equivalencia entre patrones y expresiones regulares. Me voy a saltar esa parte, regreso después a ella, no la voy a eliminar, y voy a presentar primero el caso de expresiones regulares y autómatas. A ver, aquí está. Bien.
Vamos a suponer que tenemos primero una expresión regular alfa. Y lo que queremos entonces, ven, aquí está mi expresión regular alfa. Lo que quiero ahora es un autómata finito A que acepte el lenguaje generado por esta expresión regular, lo que estoy diciendo aquí. Y vamos a hacerlo por inducción en alfa. Bien. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, recuerden que inducción lo que hace es desmenuzar alfa en sus posibles componentes. Podría ser que alfa fuera una expresión básica, que es lo que cubre aquí en caso básico, y después en casos inductivos. Como pueden darse cuenta, la demostración es muy breve porque me lleva solo esta lámina. Con los casos básicos, pues acuérdense que tenemos la expresión regular formada por un solo carácter y que genera el lenguaje formado por la cadena A nada más. Entonces la tengo aquí en este autómata, vean. Este autómata en el estado inicial acepta A, me lleva a un estado final y no acepta ninguna otra cosa y ahí se detiene. Entonces este autómata claramente acepta el lenguaje generado por la expresión A. Ahora, la expresión epsilon, ¿cómo podemos aceptar el lenguaje generado por la expresión epsilon? Vean, tengo un autómata que no tiene ninguna otra arista salvo la de inicio, y que se detiene aquí, es un estado de aceptación. Entonces esto acepta epsilon y ninguna otra cadena. Finalmente, el autómata vacío, el lenguaje vacío, la expresión generada por, más bien el lenguaje generado por la expresión vacío. Ese, pues, aquí está, es un autómata muy similar, salvo que ese no es de aceptación. No tengo ninguna otra transición y como se dan cuenta, eso significa que no voy a aceptar nada. Entonces, estos son los casos básicos. Los casos inductivos para expresiones regulares, recuerden que son la concatenación, la estrella de Kleene y la unión. Y ya vimos antes cómo construir autómatas que acepten unión, concatenación, estrella de Kleene, ¿recuerdan? Entonces, si ustedes tienen una expresión regular formada por alfa más beta, por hipótesis inductiva se supone que ya tiene un autómata que acepta el lenguaje generado por alfa y otro autómata que acepta el lenguaje generado por beta. Y ya vimos cómo construir un autómata que acepte la unión de ambos lenguajes. Para la concatenación, pues es similar, ya vimos cómo hacerlo, y para la estrella de Kleene también. Entonces, estos casos, pues ya están cubiertos esencialmente en láminas anteriores. Vamos a ver el caso opuesto. El caso en el que yo empiezo con un autómata y lo que quiero es construir una expresión regular que genere el lenguaje aceptado por ese autómata. Por simplicidad, lo que voy a hacer es empezar con un autómata que es no determinista. ¿Por qué razón? Pues porque la demostración se hace más sencilla así, no por otra cosa. Recuerden que ese autómata no determinista lo podemos reducir a un no determinista si quisiéramos. Entonces, mi autómata no determinista pues tiene estos ingredientes: conjunto de estados Q, alfabeto sigma, función de transición delta, un conjunto de estados iniciales y un conjunto de estados finales. Y lo que voy a tener acá es un subconjunto de Q. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, intuitivamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a recorrer la gráfica que es el autómata. Recuérdense que un autómata lo podemos dibujar como una gráfica y que cada nodo del autómata es un estado y que las aristas están etiquetadas con los caracteres del lenguaje. Entonces lo que voy a hacer es recorrer la gráfica y cuando vaya de un nodo a otro, voy a ir agregando los caracteres que etiquetan las aristas por las que pasé. Es decir, si voy del nodo P al nodo Q y estos están conectados por una arista con letra A, entonces pues pongo la A. Si después voy de Q a R y están conectados entre ellos con la letra B, entonces agrego B. Después de la A tengo A, B, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo voy a hacer de tal manera que voy a explorar todos los recorridos posibles con el autómata. Esto, por supuesto, computacionalmente es costoso si lo hiciéramos constantemente, pero piensen que lo voy a hacer por una única ocasión. Entonces, no hay tanto problema. Y de todas maneras es un recorrido polinomial. Entonces, la gente que se dedica a complejidad computacional diría, está bien, no te preocupes, incluso si es x a la n a la 20, con n el número de nodos, sigue siendo polinomial, ¿no? Pero bueno, no es tanto, debe ser algo así del orden de n al cubo. Bien, entonces vamos a ver cómo vamos a generar esta expresión. Vean, por esa razón estoy escogiendo un subconjunto de Q. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a construir una expresión regular. Miren, estoy subrayando aquí, o más bien estoy subrayando el resto de mi lámina.
A ver, déjenme ver. Ahí está. Esta parte. Alfa PQX. Y esto significa la expresión regular que denota las cadenas, que genera las cadenas que se pueden, que se reconocen cuando voy de P a Q, pasando por nodos que están en X. Es decir, si yo paso por si voy de P a Q y paso solo por estados que están en X, entonces voy anotando qué caracteres leo en el camino. Y esa va a ser la expresión regular que quiero. Entonces, al final lo que voy a considerar es el lenguaje generado por estas expresiones regulares. ¿Se dan cuenta? Vean, aquí lo estoy diciendo. El lenguaje generado por esta expresión regular son todas las cadenas beta. Acuérdense que beta está en sigma. Beta tales que Q es uno de los estados a los que llego a partir del conjunto que contiene solo a P, procesando la cadena beta con delta estrella. Y paso solo por estados que están en X. Esa es la idea. Entonces lo voy a hacer por inducción, por supuesto. Así es como voy a definir esta expresión regular. Y la inducción va a ser sobre conjunto X. En este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar, por supuesto, con el conjunto vacío. Y después voy a agregar elementos a este conjunto. Entonces, tomo todos los símbolos sigma tales que pasa lo siguiente, que si yo, en mi función delta original, si yo estoy parado en P, llego a Q, o es uno de los estados a los que llego, porque acuérdense que es no determinista, pasando por una lista que está etiquetada con uno de estos símbolos del alfabeto sigma. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Vean, tengo dos posibilidades. La primera posibilidad es que P y Q sean nodos distintos. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vean, si son nodos distintos, entonces me fijo en esos caracteres que tengo arriba, que son las etiquetas de todas las aristas que van de P a Q. A lo mejor solo hay una, a lo mejor no hay ninguna. Y en ese caso, pongo conjunto vacío. Esa va a ser una expresión regular buscada. Pero si no, va a ser A1 más A2 más A3, etcétera, hasta llegar acá, donde estos son los caracteres que van de P a Q. A ver, si me regreso a algún ejemplo concreto, tal vez sea más fácil verlo. Aquí, por ejemplo. Vean, para ir de 2 a 1, pasando por ninguna parte, porque estamos empezando con el conjunto vacío, lo que tendría es la expresión regular A más B. ¿Se dan cuenta? Porque hay una lista que va de 2 a 1 con A y B. Entonces la expresión regular A más B me describe este camino. Si en cambio yo quiero ver qué pasa con 2 sin moverme del mismo, es decir, si P y Q son el mismo, tendría la expresión A más B también, porque 2 tiene esta lista que está marcada con A más B. Bien. En cambio, por ejemplo, piensen en de 1 a 3. 1 a 3 va a ser vacío porque no hay ninguna conexión de 1 a 3. Hay una en sentido inverso, pero no de ida. Bien. Bueno, eso es lo que tenemos acá entonces en esta definición. Cuando los nodos son iguales, es decir, P y Q es el mismo nodo en realidad, lo que tengo son todos los ciclos como el que les mostré, más epsilon, por supuesto. Y tengo epsilon mismo, en caso de que no haya ningún ciclo que vaya de P a P mismo. Bien. Ahora, vamos a ver qué pasa si X no es un conjunto vacío. Es decir, contiene al menos un elemento. Vamos a llamar a este elemento R. R es un elemento que está en X. Bien, entonces, la expresión regular que resulta de ir de P a Q pasando por nodos que están en X va a ser igual a la expresión regular que resulta de ir de P a Q pasando por todos los nodos en X menos R, porque es el que estoy agregando ahora. Entonces, estoy considerando este. Permítanme, ¿alguien quiere unirse a la clase? Ya está. Bien. Entonces, les decía, vamos de P a Q, pasando por todos que están en X menos R, porque lo estoy agregando apenas. Después lo que hago es preguntarme, ¿cómo puedo ir de P a R? Sin pasar por R mismo, por supuesto, porque apenas lo estoy agregando, pasando por nodos que están en Q. Después me pregunto, bueno, ¿y qué pasa en R mismo?
¿cómo puedo ir de R a R pasando por nodos que están en X? Tengo que agregar esto a la expresión regular. Concateno todo esto y finalmente lo que hago es lo siguiente. Vean, tengo todas las cosas que puedo hacer, todas las cadenas que se pueden generar yendo de R a Q sin pasar por R. Eso es lo que tengo. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo ya voy construyendo gradualmente mi conjunto X. Primero agrego un elemento y me pregunto cómo puedo ir de P a Q sin pasar por ningún lado. Y después, ¿cómo puedo ir de P a Q, de P a este nuevo elemento que estoy agregando, de este nuevo elemento a Q? Y esto lo agrego a la expresión regular. Y por supuesto, ¿qué pasa si en este nuevo elemento puedo hacer otros recorridos y regresar al mismo? Y construyendo todo esto, al final tengo una expresión regular bastante compleja, por supuesto, ¿no? Dependiendo de qué tan grande sea X y qué tan complicado sea el autómata original. Bueno, ya que tengo todo esto, piensen que el conjunto de estados iniciales es S1 hasta Sn y el conjunto de estados finales es F1 hasta Fn. Entonces, la expresión regular que genera el lenguaje aceptado por el autómata es la suma de todas estas expresiones regulares. Vean, lo que hago es ir de S1 a F1 pasando por todos los estados de mi autómata. Después voy de S1, de S2 a F1 pasando por todos los estados de mi autómata. De S3 a F1, etcétera, etcétera, etcétera. Y después varío el índice de la F, aunque creo que aquí mi dibujo lo hice al revés, es indistinto. Primero podemos dejar ese fijo y variar el final. El caso es que tenemos que explorar todas las posibilidades, como ir de un final, perdón, de un inicial a un final, explorando todas las combinaciones posibles, y eso me da una sumatoria potencialmente muy larga, o una sumatoria unidad dentro de esta sumatoria, pero lo que tengo al final es la expresión regular que me representa cómo ir de iniciales a finales en el autómata y qué cadenas voy a ir reconociendo en el camino, voy a ir generando más bien, que son cadenas que el autómata reconocería. No sé si a todo el mundo le queda claro cómo es esta construcción. Se dan cuenta que además, pues no hay que hacer mucho para demostrar la equivalencia, porque lo que hago simplemente es representar los recorridos en mi gráfica por medio de expresiones regulares. Las únicas expresiones regulares que estoy introduciendo son las que corresponden a recorridos en la gráfica y viceversa. Cualquier recorrido posible en la gráfica está capturado por una expresión regular como la que construí. ¿Preguntas? ¿No? Bien, de todas maneras, si quieren revisarlo con calma más adelante, pueden hacerme preguntas después. Regreso ahora a la primera parte, la equivalencia entre patrones y expresiones regulares. Vean cómo, en un sentido, esa equivalencia debería ser muy simple. ¿Por qué razón? Se dan cuenta que las expresiones regulares tienen dos construcciones que también están presentes en patrones. El significado es distinto, por supuesto. En expresiones regulares, esas expresiones me generan cadenas. En patrones, esas construcciones lo que hacen es permitirme construir patrones más complejos a los cuales corresponden lenguajes, pero son esencialmente lo mismo. Con esto me refiero, por supuesto, a la concatenación y la suma, ¿no? Esas ya están ahí presentes. Y de los constructores básicos tenemos que, pues, estos también están en expresiones regulares. Entonces, no es muy difícil ver que, dada una expresión regular alfa, existe un patrón regular alfa prima tal que el lenguaje correspondiente a alfa prima es el lenguaje generado por alfa. Esto creo que no es muy problemático. Lo que me interesa es la contraria, por supuesto. ¿Qué pasa con los patrones? Si yo tomo un patrón, ¿es posible construir una expresión regular que genere el lenguaje que corresponde a ese patrón? La respuesta es sí, lo vamos a hacer por inducción. Hay un caso que no va a ser fácil de hacer por inducción, entonces lo voy a dejar, no lo voy a dejar pendiente, lo voy a explicar de otra manera. Pero el punto es el siguiente. Voy a hacer la mayor parte de los casos y el que está pendiente, explico en unos minutos más cómo resolverlo. Entonces empiezo con los casos básicos. Les había dicho que estos tres no tienen ningún problema. Y los que me faltarían son estos dos, el símbolo de número y
arroba. Para el símbolo de número, recuerden que este corresponde a decir cualquier carácter de tu alfabeto. Entonces, el lenguaje que corresponde a este patrón es el lenguaje generado por esta expresión regular. Se dan cuenta, es la suma de cada uno de los símbolos de sigma. Ahí está. Y para el lenguaje que corresponde a arroba, sería el lenguaje generado por esta suma a la cual le aplico la estrella de Kleene. Y entonces ahí está, cualquier cadena posible, que es lo que me dice la expresión, esta expresión, pues está capturado por esta, cualquier cadena posible. Bien. Ahora, la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva me va a decir lo siguiente. Supone que tienes dos patrones alfa y beta, y tienes expresiones regulares gamma y eta tales que el lenguaje correspondiente a alfa es el lenguaje generado por gamma, y el lenguaje correspondiente a beta es el lenguaje generado por eta. Si eso ya está, entonces lo que me toca en la siguiente lámina, por supuesto, es demostrar que puedo entonces generar más bien construir expresiones regulares que me generarían el lenguaje correspondiente a los patrones que utilizan estos operadores. Más concatenación, estrella de Kleene, intersección y negación. Y esos tres primeros son obvios, ¿se dan cuenta? ¿Por qué razón? Porque tenemos esto. Más concatenación y estrella de Kleene son constructores que usan las expresiones regulares. No tengo que hacer nada con ellos. Estos son los novedosos, por supuesto. Vean cómo pasa lo siguiente. Si ustedes toman el patrón alfa más, el lenguaje correspondiente a este patrón, vean cómo es el lenguaje generado por esta expresión alfa seguido de alfa estrella. Alfa estrella no solamente, porque esto incluye épsilon, se dan cuenta, y aquí no necesariamente está épsilon si el lenguaje correspondiente a alfa sola no lo genero ya. Entonces, para asegurarme que al menos va a haber una copia de las cosas que están generadas por alfa, lo que hago es incluir alfa concatenado con alfa estrella, y entonces esto es equivalente a esto. Ahora, para la intersección, observen lo siguiente. La intersección de un conjunto, en general, alfa intersectado con beta, aquí estamos pensando en los lenguajes correspondientes a alfa y a beta, es equivalente a esto de acuerdo con las leyes de De Morgan, ¿no? Para conjuntos. Es el complemento de la unión de sus complementos. Esa es una cuestión conjuntista muy fácil de ver. Y dado que tenemos eso, entonces, pues, lo que haría yo es para saber cómo construir una expresión regular que me genere el lenguaje correspondiente a este patrón, lo que hago es, pues, construyo una expresión regular para alfa, una para beta, les aplico complemento a cada una de ellas y después pongo ese complemento al frente y así lo tengo ya. El único que me falta es el complemento, por supuesto, no he demostrado cómo. El complemento no es fácil de demostrar de manera directa. Entonces, lo que hacemos más bien es remitirnos a lo siguiente. Ven, acá adelante lo estoy expresando. Déjenme ver dónde está. Ya me lo salté. Me lo salté. Según yo lo tenía antes ya. Pero bueno, lo explico de esta manera. Vean cómo lo que yo haría es lo siguiente. Yo quiero saber cuál es la intersección del patrón alfa, la expresión regular que me genera el lenguaje generado por la intersección del patrón alfa con el patrón beta. Lo que hago es tomar las expresiones regulares gamma y eta, ¿se acuerdan que aparte de mi hipótesis inductiva? Y lo que hago es construir un autómata que genere el lenguaje, más bien que acepte el lenguaje correspondiente a cada una de estas expresiones. Creo el complemento de este autómata y entonces ya con eso tengo lo que necesitaba.
invierto la transformación ahora de autómata a expresión regular y eso me da la expresión regular que buscaba. Entonces tendría aquí la expresión regular gamma, construyo ese autómata, invierto ese autómata y genero una expresión regular y ya tengo esto. Hago lo mismo con eta, construyo un autómata, invierto ese autómata, construyo la expresión regular que genera ese autómata, tomo la unión de esos dos y después construyo un autómata para eso, lo convierto en expresión regular, genero su complemento y lo convierto en expresión regular y ya tengo este patrón. Bastante complejo, por supuesto. Así que no les aconsejo que lo hagan a mano. La idea es que todo esto se puede automatizar una vez que uno hace las definiciones básicas. De hecho, las definiciones que presenté para los que hayan programado en Haskell, por ejemplo, casi todas son código casi ejecutable, no necesitas hacer muchas cosas para que funcione. Entonces, de esa manera, pues tendríamos ya lo que queríamos sin necesidad de que nosotros lo hagamos a mano. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Entonces, continúo. ¿Qué es lo que me falta ahora? Me falta la equivalencia entre gramáticas lineales y autómatas. Voy a empezar con el caso 2, que es el de los lenguajes entre las voy a partir de un autómata y voy a hacer una gramática a partir de él y después presento el inverso, porque este es más sencillo. Vean, aquí en este caso yo supongo que ya tengo un autómata A, que me genera cierto lenguaje y lo que quiero es una gramática que genere ese mismo lenguaje. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bien, lo que voy a hacer es construir esta gramática de la siguiente manera. La gramática va a tener como alfabeto de símbolos terminales el alfabeto del autómata, sigma, y va a tener como alfabeto de símbolos no terminales el conjunto de estados del autómata. En la gramática, el símbolo inicial va a ser el estado inicial y ahorita vamos a ver qué pasa con los estados finales. Las reglas de producción van a ser de dos tipos. Vean, si yo tengo una transición en el autómata que me dice, mira, estás parado en Q, te encuentras con una A, entonces pasas a R. Entonces lo que hago es agregar la siguiente regla de producción. Q se convierte en A seguido de R. Se dan cuenta que esta es una gramática lineal. ¿Por qué razón? Porque empieza con una cadena, en este caso de un solo carácter, de símbolos terminales, y termina con un solo símbolo no terminal, en este caso el estado R. Ahora, si además resulta que el estado al que llego es final, entonces también agrego esta regla de producción. Q me genera la A sola. Y de esa manera, pues sigue siendo una gramática lineal. Es fácil darse cuenta que si yo aplico delta estrella a Q y a la cadena alfa, y esto me lleva al estado R, eso significa que en la gramática, si yo hubiera empezado con el estado Q, hubiera generado una cadena que tiene alfa al principio y R al final, porque se dan cuenta que cada regla de producción me agrega los caracteres que van formando alfa y me van dejando un estado al final, que pues debe ser este, por supuesto, porque es el estado al que me llevaría delta estrella originalmente. Entonces genero esta cadena. Y la inversa también es cierta. Si yo empiezo con la gramática, vean cómo voy agregando cosas y al final pues voy a tener un estado R, si solo si en el autómata hubiera podido ir de Q a R vía esa cadena. Esta es la construcción. Entonces, creo que está bastante sencilla. Como se dan cuenta, pues son solo dos tipos de reglas por cada transición. A máximo dos tipos de reglas por cada transición en el autómata. Esta, la primera, y la otra si el estado resulta que es final, ¿no? Bien. Y me quedaría por ver el caso opuesto. Me detengo antes. ¿Tienen preguntas sobre esta equivalencia? No, profesor. No, perfecto. Bien, ahora voy a demostrar la equivalencia entre gramáticas lineales y autómatas. Ahora mi punto de partida va a ser la gramática lineal y mi punto de llegada va a ser un autómata. La descripción que voy a dar se ve un tanto artificial, entonces voy a presentar un ejemplo concreto antes y después van a ver por qué sí funciona. Es una aplicación de esta definición. Bien,
El ejemplo concreto es esto. Vean esta gramática. Me genera los números binarios, los números naturales en notación binaria. Tiene obviamente solo dos símbolos, 0 y 1. Tiene dos símbolos no terminales, S y N, y las reglas son las siguientes. S me puede generar 0 o me puede generar algo que empieza con un 1, el dígito significativo, seguido de una N. N a su vez es cualquier combinación de símbolos de 0 y 1, o bien de epsilon, o es bien epsilon para poder desaparecer la N al final. Entonces, esta gramática me genera, pues, esos números, los números binarios. Ahora, ¿cómo podríamos convertir esto en autómata? Vean, lo que hago aquí en este autómata es que tengo un estado que corresponde al símbolo inicial. Lo pongo entre corchetes para distinguirlo. Podría haberlo puesto de alguna otra manera, pero lo puedo poner así. Y voy a tener otro estado que va a ser epsilon entre corchetes, y este va a ser el estado final. Epsilon entre corchetes. Entonces, estado inicial es fácil ver lo que hago, el símbolo inicial de la gramática. Estado final es epsilon. Y lo que voy a hacer es que voy a crear estados que corresponden a los sufijos de todo lo que aparece del lado derecho de las reglas. Por ejemplo, aquí tengo 0. Es un lado derecho de la regla, ese se convierte en 0. Entonces pongo 0 aquí. También 0 pues tiene el sufijo epsilon, pero si está aquí, entonces no lo agrego. Ahora tengo aquí otra regla que me dice, ese se convierte en 1 seguido de n. Entonces, pues pongo el primer sufijo, que es la cadena completa, 1 seguido de n, pero también voy a poner n, que es un sufijo de esta cadena. Ahí está. ¿Qué otro sufijo tendría? Tendría epsilon, pero ese ya estaba. De este lado, pues vean cómo lo que voy a hacer es poner todos los sufijos posibles. En este caso sería 0n y 1n. 1n ya lo había agregado, entonces no necesito volver a ponerlo. Y n es también un sufijo de estas cadenas, pero ya lo había agregado, entonces no necesito volver a poner. Y está epsilon, por supuesto, pero ya estaba. Ahora, ¿cómo conecto estos estados que agregué así? Lo que hago es lo siguiente, vean. Los conecto de esta manera. Vean cómo aquí tengo, a ver, tomo, ¿qué ejemplo? Este ejemplo creo que es bueno. Vean, tengo 0n. Esta cadena tiene un símbolo terminal al frente, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo quito este símbolo terminal de esta cadena, pues lo que me queda es n, ¿se dan cuenta? Entonces aquí digo, de 0 a n puedes transitar a n vía un 0. Acá tenemos esta otra cadena, 1n. Y si yo quito el 1, pues me queda solo n. Y entonces lo que estoy diciendo aquí es de 1 a n puedes transitar a n si lees un 1. Y para todos los demás casos, lo que voy a hacer es poner lo siguiente. Vean, de n puedo llegar a epsilon porque n se puede convertir en epsilon. Y n también me puede generar 1n. ¿Por qué razón? Porque es el lado completo de la cadena. Entonces, estoy haciendo dos cosas. El estado que está de este lado se puede convertir en este vía epsilon, o bien se puede convertir en un sufijo de esto leyendo el primer carácter de la cadena. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo en el fondo? ¿Cuál es la intuición tras esto? La intuición es esta. Si yo aplico una regla de producción, entonces esa regla de producción significa que si no generé nada todavía, si no concluyo, lo que significa es que aplicando, leyendo nada, estamos produciendo algo que es una parte de la cadena que posteriormente va a generar la gramática, agregando cada vez más cosas. En cambio, cuando yo tengo un símbolo inicial, pues me quedo solo con el símbolo no terminal, que es el que voy a seguir procesando, pero acuérdense que esta es una gramática lineal por la derecha. Entonces, esta primera parte de la cadena ya no va a sufrir ninguna transformación. Todas las transformaciones ahora se van a aplicar a este símbolo. Entonces paso de aquí a acá, el 0 ya quedó, y ahora me falta ver qué transformación le aplico a la n. Una opción, por supuesto, es aplicarle epsilon y terminar aquí. La otra opción es aplicarle epsilon y terminar acá, y aquí ya concluya, no tengo nada que hacer, ¿se dan cuenta? Entonces es así como funciona esto. Está replicando lo que habría hecho la gramática
El autómata lo que hace es replicar la forma en que la gramática me habría generado una cadena. Esto lo podemos decir de una forma más abstracta, por supuesto, y eso es lo que viene esta definición de la lámina 55. Vean, yo tomo una gramática arbitraria que sea por la derecha, eso sí es el requisito que tenemos, y voy a construir un autómata no determinista con transiciones epsilon, que va a ser lo siguiente. Va a tener como estado inicial el símbolo inicial de la gramática, y como otros estados va a tener cualquier cadena alfa tal que yo tengo una regla de la gramática que va de un símbolo no terminal a la cadena beta alfa. ¿Se dan cuenta? Alfa es un sufijo de un lado derecho de una regla de producción. Las reglas de transición me dicen lo siguiente. Si tú estás parado aquí en este estado, acuérdense que es no determinista, puede llegar a más de un lugar, llegas a todos los estados, tales que alfa es un lado derecho de una regla. Y esto lo hago vía epsilon, ¿se dan cuenta? Suponiendo que mi cadena esta que está aquí adentro tiene al menos un carácter al frente, A seguido de alfa. Entonces, cuando yo leo, me encuentro en este estado y leo precisamente A, que es el carácter que inicia esta cadena, entonces lo que hago es transitar al estado que pues es el sufijo, lo que resta del sufijo, alfa precisamente. Y finalmente, pues lo que decreto es que este es el estado inicial, es el estado final, y es lo que hice allá. Y acá afirmo lo siguiente, vean, si yo tengo este sufijo, pertenece a alguno de los, es decir, este es un estado, acuérdense. Yo puedo llegar a este estado a partir del estado inicial leyendo la cadena gamma, si solo si S genera una cadena eta, seguido de un símbolo no terminal, y en el siguiente paso, lo que tengo es que V se convierte en Z seguido de alfa, donde tengo dos opciones. V me genera esta cadena, Z seguido de alfa, y gamma es precisamente esta cadena. Se dan cuenta el inicio. O bien, alfa es el estado inicial y gamma es el conjunto vacío, que es este caso. Este caso es trivial, por supuesto. Si gamma es el conjunto vacío, lo que voy a tener es que aquí no me he movido, simplemente sigo en el mismo estado, o hago una transición epsilon. Esto pues se demuestra por inducción, se las voy a ahorrar en este caso porque es... toma un poco de tiempo, en realidad es una cuestión no tan importante, está en la construcción de las reglas, pero el punto es que al final, dada esta definición, vean cómo yo puedo afirmar lo siguiente, que el lenguaje aceptado por el autómata es el mismo lenguaje que el que genera la cadena. ¿Por qué razón? Recuerden que el lenguaje aceptado por el autómata son todas las cadenas que a partir del estado inicial me llevan a un estado final, en este caso es epsilon, es el único final que tengo, que en algunas de sus ejecuciones me llevan a epsilon. Y eso significaría entonces que S, en la gramática, me genera una cadena tal que, vean, estaría formada por esta parte, eta, zeta, alfa, pero resulta que en particular, en este caso, alfa es epsilon, porque por eso es que acepté. Entonces resulta que la cadena que tengo aquí es eta zeta, pero eta zeta dijimos que es gamma, que es la cadena que yo procesé precisamente. Entonces, en ese caso puedo afirmar que sí, que efectivamente el autómata solo acepta cadenas que son generadas por la gramática. Y todas, además. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, a lo mejor sería bueno que si ustedes quieren, con un poco de calma, intenten procesar cadenas con generar cadenas y vean cómo a la hora de procesarlas con el autómata están replicando el proceso de generación. Genérenlas llevando nota de qué hicieron. ¿Por qué no lo hacemos? Más bien,
Podríamos hacer ese ejemplo y se van a dar cuenta cómo funciona esta construcción. Permítanme un momento, voy a cambiar de estilo de presentación. Bien, ahora, del lado derecho deben estar viendo el blog de siempre, que utilizo para esta clase, y del lado izquierdo están las ventanas, la ventana de las láminas, ¿no? ¿O no lo están viendo así? Sí. Sí, perfecto. Entonces, a ver, vamos a ver. Déjenme ampliar nada más la hoja del blog para que sea legible. Y vamos a generar una cadena. De acuerdo con esta gramática. Acuérdense que aquí la gramática es la que es la primitiva. Digamos que generan esta cadena 1n y después generan la cadena 1, 0, n y después generan la cadena 1, 0, 1, n y finalmente se quedan con 1, 0, 1. Aquí en este paso vean que apliqué la regla S se convierte en 1n. Acá apliqué la regla n se convierte en 0n. Acá apliqué la regla n se convierte en 1n. Y finalmente aquí apliqué la regla n se convierte en epsilon. Entonces, en nuestro autómata tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1, 0, 1. No voy a ver todas las ejecuciones, por supuesto, voy a concentrarme en la ejecución exitosa, que empezaría con el estado S. Y vean que aquí lo que hago es aplicar epsilon y paso al estado 1 seguido de n. Acá de este lado, vamos a subrayarlo, fui de aquí a acá vía epsilon. Entonces no me he movido. A ver, voy a borrar mi cadena para dejar más espacio entre los caracteres. Ahí está, yo creo que así se va a apreciar mejor. Bien, ahora, ya que estoy aquí, vean que lo que hago es lo siguiente. Consumo este 1 y me muevo al estado n. Es decir, aquí en el autómata pasé de aquí, a donde llego con epsilon, acá. Bien, y estando ahí, lo que hago es lo siguiente. Paso al estado 0, n. ¿Por qué razón? Pues porque lo que hice acá en el autómata es pasar de aquí a acá vía epsilon. Y es lo que corresponde a mi segunda regla, ya se dieron cuenta, a la segunda regla de producción que apliqué. Ya que estoy acá, estoy en 0n, lo que hago es consumir el 0 y paso nuevamente al estado n. Y esto en el autómata, pues sería lo siguiente. Estando aquí, consumo el 0 y paso a este. Entonces ya tengo, ya sé qué pasó en el siguiente paso. En el siguiente paso lo que hago es, vean, cómo está n, en la gramática se convirtió, estoy en este punto, se convirtió en 1n, y entonces paso a este estado, 1n otra vez, vía epsilon, porque no consumí nada. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? En el autómata, pues pasé de aquí a acá vía epsilon. Y ahora estoy aquí. Bien, estando en este estado, lo que hago es consumir el 1 y me quedo en n, perdón, me quedo en n. Y esto, acá en el autómata,
habría sido lo siguiente. De este 1 en 1 seguido de n, consumiendo el 1, me quedo acá. Y aquí lo que hago es consumir la n vía épsilon. Vean, en el autómata lo tengo aquí. N me lleva a épsilon vía épsilon. Y de esa manera yo procesé los 3 caracteres de mi cadena y llegué al estado de aceptación, que es épsilon. ¿Se dan cuenta? Entonces simplemente recorrer mi autómata reprodujo las reglas de producción que apliqué en la generación de la cadena 101. No sé si con esta explicación queda más claro lo que hice. ¿Sí? Perfecto. Bueno, sí. Entonces déjenme guardar este archivo, perdón, para después subirlo a las notas. Ya está. Y ahora voy a cambiar el estilo de presentación, otra vez para ver las láminas. Bien. Bueno, entonces con esto concluye la demostración de la equivalencia y me toca un nuevo tema que es la demostración de que no todos los lenguajes son regulares. Esto, pues, por supuesto, ya lo había dicho porque habíamos dicho que es la jerarquía de Chomsky tiene 4 niveles y que los niveles no son simplemente son realmente existentes. Es decir, en el nivel 1 hay cosas que no están en el nivel 0, en el nivel 2 hay cosas que no están en el nivel número 1. Bueno, al revés, el 0 es el superior. En el 3 hay cosas que no están en el 2, perdón, que están ahí, pero más bien el 2 tiene cosas que no están en el 3, el 1 tiene cosas que no están en el 2 y el 0 tiene cosas que no están en el 1. Ahora sí se lo de correcto, perdón. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es demostrar un caso concreto de algo que no es un lenguaje regular, a pesar de que es una definición muy simple. Tengo una pregunta para ustedes. Ya cubrimos la equivalencia. Déjenme ver cómo están los ejercicios. Me parece que con esto tenemos lo suficiente para contestar hasta el ejercicio 5. Y lo que vería la clase próxima nos permitiría contestar el 6 y el 7. Y terminaríamos una cuarta parte del curso ya. ¿Quieren que continúe o les parece que es el momento de hacer una pausa? A ver, aquí tengo... Haga una pausa, profesor, por favor. Pausa. Bien, aquí tengo 3 personas que piden pausa. Está bien, me parece bien, porque como les decía, cuando yo cubro las cosas en línea, llevo mucho más velocidad que si lo hiciera en el salón. Entonces, a veces cosas que están planeadas para una clase presencial se cubren en media clase virtual y a veces en menos. Entonces, me parece buena idea. Me detengo aquí, revisen lo que hice de equivalencia, hagan los ejercicios que tienen que ver con equivalencia, empiecen a hacer la tarea. Ya solo faltaría un tema para que podamos terminar, que termino el lunes entonces. El lunes fijo una fecha de entrega. Seguramente sería, a ver, déjenme ver, este lunes, ¿qué es? ¿Es lunes 5 o 6? Algo así, ¿no? Estaremos pensando que la tarea se entregaría probablemente una semana después, el 13 de septiembre, aproximadamente. Entonces, pues no falta mucho para eso. Entonces, vayan haciendo la tarea, me plantean sus preguntas y el lunes vemos ejercicios y dudas sobre lo que hemos cubierto hasta el momento. Y termino este tema. Bien. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, puedo dar por concluida la clase. Muchas gracias por asistir y nos vemos entonces el próximo lunes. Gracias, hasta lunes. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.